Dile ahí cómo hacer para darle entendido. Listo, listo, ya te escuché. Ok, Ya estamos grabando, hermano, adelante. está bien. Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí desde San Fernando de Apure, aquí con el pastor Aaron Jaspe y algunos otros hermanos de la iglesia. Acabamos de llegar aquí y mañana tendremos nuestra participación capacitando a la gente con lo que hemos hecho en las demás ciudades, con la historia de Jesús y el ciego de nacimiento y teniendo un conversatorio sobre el discipulado, discipulación, promoviendo el campamento de pastores discipuladores y así. Entonces, vamos a compartir la lección número 8. Estaba la lección número 8 que es el llamado a ser discípulos. Es el compromiso de reproducirse en otros. Ese es el llamado de ser discípulos. Y nosotros tenemos como referencia central de ser y hacer discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros vemos ser discípulo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Cristo. Quizás nosotros siempre hemos visto a Jesús como el ejemplo perfecto de hacedor de discípulos, porque él llamó a los discípulos, estuvo 3 años con ellos y nosotros podemos aprender y esa es nuestra referencia perfecta para hacer discípulos. Lo fue para Pablo, lo fue para Pedro, lo fue para todos los que son ejemplos de hacer discípulos en el Nuevo Testamento. Pero a Jesús en esa parte de ser discípulo. Y eso también es interesante, porque cuando usted escucha que Jesús dice, yo no hago las cosas por mi cuenta, sino lo que he visto hacer del Padre. ¿Qué es eso? Eso es ser discípulo. Yo no hago mi propia voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué es eso? Eso es ser discípulo. Entonces, así Jesús no solamente es el ejemplo perfecto de hacer discípulo, sino que el ejemplo perfecto de ser discípulo. Como discípulo del Padre y como discipulador de los apóstoles que nosotros conocemos y de los demás. Entonces, en esta lección nosotros vamos a enseñar acerca de ser discípulo, del llamado a ser discípulo, y siempre entendemos ser y hacer discípulo. O sea, un discípulo es uno que es y hace discípulo. ¿Cuál es el significado de ser discípulo de Cristo? El significado. Ser discípulo, en primer lugar, es responder al llamado de establecer una relación principal y prioritaria con el Señor. Ese es ser discípulo, establecer una relación principal y prioritaria con el Señor. Nosotros también siempre hemos hecho la pregunta, ¿para qué llamó el Señor a los discípulos? Y la respuesta instantánea o inmediata que recibimos es para hacer discípulos. Pero tenemos que entender que el llamado a ser discípulos, cuando el Señor llamó a los discípulos, primero dijo para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Entonces, eso nos enseña que lo principal o lo primero en ser discípulo es nuestra relación con Cristo. Es nuestra relación prioritaria, principal, nuestra relación con Él. Y ser discípulo es responder a esa relación, al llamado a establecer una relación principal con el Señor.
Cuando muchos textos que habla acerca de ser discípulo, dice, por ejemplo, el que no aborrece a su padre, a su madre, el que no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, eso de aborrecer, un autor llamado Walt Sander habla de que aborrecer no es, en ese sentido, no es odiar, no es dejar, sino amar menos. Es decir, que la relación más importante del discípulo viene a ser su relación con Dios. Pero eso no quiere decir que va a romper todas las demás relaciones, porque nosotros somos seres humanos, somos personas que vivimos y tenemos muchas relaciones. Es muy importante la relación con la pareja, es muy importante la relación con los padres, es muy importante la relación con los hijos, es muy importante la relación con los hermanos. Pero cuando somos discípulos del Señor, entonces hay una relación que va a estar por encima de la relación, de las demás relaciones que nosotros tenemos. Entonces, ser discípulo quiere decir que nosotros respondemos al llamado de establecer una relación con el Señor que va a ser más importante que cualquiera de las otras relaciones que nosotros tenemos. En ese sentido, cuando usted hace una evaluación, usted se da cuenta que muchas personas en la iglesia en realidad no son discípulos del Señor, porque tienen la relación más importante de ellos es con su esposa o con su esposo, o con sus hijos, o con sus padres, o con sus amigos, con su trabajo, y no es la relación con el Señor. Entonces, ese es el sentido de la lección. En segundo lugar, ser discípulo es responder al llamado de vivir una vida de renuncia y entrega. Una vida de renuncia y entrega. Y eso usted lo ve en todos los discípulos del Señor y todos los que se presentan cuando usted ve el llamamiento de los hombres que nosotros conocemos en todo el Antiguo Testamento. Es renuncia y entrega. Abraham dice, dejó su tierra y su parentela. Ese renuncia. Y fue a la tierra que Dios le mostró. Ese es entrega. Moisés dejó Egipto. Y luego, entonces, dejó Egipto, ese es renuncia. Y dejó Egipto para cumplir el propósito de Dios, ser el libertador de su pueblo y después entregarse realmente a vivir como un hijo de Dios y con su pueblo. Entonces, es una vida de renuncia y entrega. Cuando el profeta Elías hizo el llamamiento a Eliseo, Eliseo tenía la yunta de bueyes, 12 yuntas de bueyes, y que él en el trabajo. Y las dos, una de esas creo que era de él, porque cuando él respondió al llamado de Elías, llegó y con el arado, hizo la leña y entonces los bueyes los sacrificaron, los cocinaron, hicieron asado y le dieron a la familia, a todos los amigos, y después entonces él se entregó al ministerio que había sido llamado. Entonces ser discípulo es vivir una vida de renuncia y entrega. Así como el Pedro le dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ser discípulo es eso. Vivir una vida de renuncia y entrega. Entonces tenemos muchos ejemplos acerca de eso. Y si usted ve a Pablo, usted se da cuenta como Pablo dice que renunció a todo, aún hasta los títulos que él tenía. Dice, y todo lo que he sido, lo que sé, todo lo pongo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el cual lo he perdido todo, pero para cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces, ser discípulo es
el llamado de renuncia y entrega. En tercer lugar, ser discípulo es responder al llamado de seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Así como hemos dicho que antes los primeros seguidores del Señor se decía caminaban con Dios. En el tiempo de Reyes de David se decía andar en el camino del Señor. En el tiempo de los discípulos era seguir a Cristo. Entonces, seguir a Jesús significa dependencia. Dependencia en el sentido de que si usted va a seguir a alguien, ese alguien es el que conoce el camino. Ese alguien es el que va adelante. Ese alguien es el que va guiando. Entonces, seguir a alguien es que ese alguien sabe más que nosotros, sabe cuál es el camino y ese alguien es el que nos va a llevar y el que nos va a conducir hacia donde él cree que es lo mejor. Entonces, seguir a Cristo es ser discípulo, es seguir a Jesús y seguir a su vez, depender de él. Él sabe hacia dónde nos va a guiar, hacia dónde nos va a conducir, y nosotros dependemos de él. Pero también seguir a Jesús es imitarle, es seguir sus pasos. Como dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ser discípulo es imitar a Jesús, como Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Seguir a Jesús, entonces también es sufrir por él. Jesús dijo a los discípulos, seré yo aborrecido por causa de mi nombre. Y en otra ocasión le dijo, si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Y cuando dio la bienaventuranza, le dijo, gozaos y alegraos cuando persigan y todo eso, y hagan todo clase de mal contra ustedes, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. También seguir a Jesús, entonces, es servirle. Seguir a Jesús es servirle, es que nosotros podamos dar nuestra vida por el Señor y por otros como Cristo la dio por nosotros. Que todos debemos servirle porque él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. También ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra. El Señor le dijo a los discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O le dijo, si ellos tenían que permanecer en sus palabras, si permanecéis en mis palabras, en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra. Cuando Jesús le dijo eso a la gente, estaban los discípulos, estaban también los fariseos escuchando. Entonces, los fariseos, ellos se molestaron con las palabras del Señor y ellos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque él le dijo, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús los miró con detenimiento y a ver si le encontraba algún parecido a Abraham. Y no se lo encontró. Y le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amaran, ustedes creyeran y obedecieran mis palabras. Entonces ellos se molestaron más. Y entonces ellos dijeron, nosotros tenemos un solo Padre que es Dios. Y Jesús lo miró con detenimiento a ver si le encontraba algún parecido a Dios. Y no se los encontró. Le dijo, si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían y ustedes recibirían mis palabras. Entonces los miró, para no dejarlo así no dejarlo así en veremos, los miró y entonces le dijo, bueno, yo les voy a hacer el favor de decirle a quién se parecen ustedes.
Y entonces los miró con detenimiento y dijo, ustedes se parecen es al diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque él ha sido homicida desde el principio y ustedes ya tienen el plan para matar. Él es mentiroso desde el principio y entonces ustedes tienen todas las mentiras para acusar. Entonces ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces ellos tenían que ser discípulos, es vivir en la palabra, no es vivir en contra de la palabra de Dios. Entonces ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, pero él dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, alineado a la palabra de Dios. Y no nosotros poniéndole condición a Dios o no queriendo que Dios se alinee a nosotros, sino nosotros ajustándonos a su palabra, vivir ajustándonos en su palabra. Entonces, ese es el significado de ser discípulo del Señor. Nosotros tenemos ejemplos. Y como les dije, el primer ejemplo es el mismo ejemplo de Jesús, que él dijo, todo lo que veo hacer del Padre, eso es lo que hago, que está en Juan 5:19. Todo lo que el Padre me muestra, eso es lo que yo hago. Vivió en el nombre del Padre, vivió para hacer la voluntad del Padre, impartió las enseñanzas del Padre. Entonces el mejor ejemplo de discípulo es el de Jesús. Buscó la gloria del Padre, entonces ese discípulo. Nosotros tenemos también un ejemplo de discípulo de Pablo a Timoteo. De Pablo a Timoteo. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Y ese es muy interesante, porque el Pablo habla de Timoteo como discípulo. Y es muy interesante cuando el maestro puede reconocer al discípulo y reconocer las virtudes del discípulo. Eso es algo muy interesante. Y eso fue lo que Pablo hizo hacia Timoteo. ¿Cuáles son esas cosas que Pablo dijo de Timoteo? Por ejemplo, Pablo dijo, yo voy a enviarles a Timoteo porque a ninguno tengo del mismo ánimo. En otras palabras, estaba diciendo, Timoteo tiene el mismo ánimo que yo. Timoteo tiene el mismo ánimo que yo y yo tengo el ánimo del Señor. Y usted sabe todo lo que Pablo pasó en la vida, ¿verdad? Los sufrimientos que él pasó. Usted vio que todos esos sufrimientos desanimaron a Pablo. ¿Cuándo vio usted a Pablo desanimado? Pablo estaba preso y entonces él decía, bueno, qué bueno que yo estoy preso porque los hermanos se animaron, la palabra de Dios no está presa. Los hermanos viéndome que yo estoy preso, ellos se animaron a predicar la palabra de Dios. Pablo lo metían en la cárcel y usted vio a Pablo desanimado en la cárcel. Ahí en el mismo Filipo lo vio cantando himnos a Dios y orando a medianoche y lo veía en las cárceles, entonces se ganaba a los presos y a los guardias también y les predicaba el evangelio. Entonces, Pablo, en medio de todas las situaciones difíciles que él vivió, él tenía el ánimo del Señor. Y eso, mira, Pablo no lo tumbó nada, no lo derribó nada, ni nada lo hizo apartarse de cumplir el propósito de Dios. Cuando se despidió de los hermanos de Éfeso, ahí en Hechos capítulo 20, le dijo, mire, voy a Jerusalén. Y lo que sé y que el Espíritu Santo y la gente me da testimonio es que allá me espera la muerte. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera con gozo, cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Bueno, Pablo dijo, así como yo tengo ese ánimo que el Señor me da, Timoteo tiene ese ánimo del Señor. Entonces, está resaltando las virtudes del discípulo.
Luego dice, no tengo a nadie que se interese por ustedes. Cada quien busca lo suyo propio. Todo el mundo está ocupado en sus propios negocios, en sus propios asuntos. No tengo a nadie que tenga un verdadero interés sincero por las demás personas, por la salvación de las demás personas, por el bienestar de las demás personas, como Timoteo. Y ese es un gran ejemplo de ser discípulo. Pero también dice que sirvió bajo sujeción como hijo a padre. Dice, ha servido conmigo en el evangelio. Ha servido como hijo a padre. Sirvió bajo autoridad, sirvió bajo sujeción. Y esas cosas son importantes resaltar en un discípulo. ¿Por qué? Porque en realidad muchos quieren ser maestros, pero no quieren ser discípulos. Entonces, muchos no quieren servir como hijo a padre. Muchos quieren el lugar principal. Yo no quiero ningún lugar secundario. Yo quiero tener el lugar principal. Y usted sabe que Timoteo no tenía el lugar principal. Los diplomas se lo daban a Pablo. Las ofrendas se las daban a Pablo. Y Timoteo trabajó mucho. Pero él sirvió como hijo a padre. Y es importante que nosotros entendamos eso como ser discípulos. Yo tengo algunos ejemplos ahí de discípulos. Uno es un pastor, es un gran misionero que yo admiro. Se llama Juan Agüín. Y él es un hombre apasionado por la obra del Señor y por la obra misionera. Mire, ese no lo ha parado nada, no lo ha detenido nada. La misma pasión con que yo le conocí y le di los primeros pasos para ser un discípulo, ese mismo entusiasmo y aún más permanece en él. Yo tengo un discípulo que muchos conocen, se llama Luciano Alvarado, un ex policía. Bueno, ese hombre también ha sido un gran ejemplo como discípulo y era muy interesante porque él tuvo su formación como policía y como policía él siempre tenía que dar cuentas de lo que hacía. Entonces, cuando yo lo mando a él a hacer una tarea, él inmediatamente al terminarla me llama. Pastor, mire, ya hice lo que me dijo. Este fue el resultado. Pasó así, así, asado, cocido y tornado. Y me dice así. Entonces un día yo tenía el grupo de misioneros y tenía misioneros que yo estaba formando, pero tenía algunos que eran muy indisciplinados. Yo tenía uno que trabajaba así como 24 por 48, entonces trabajaba mucho, pero de repente se cansaba y desaparecía y no aparecía. Y uno no sabía dónde estaba. Y entonces yo tenía algunos que no eran tan disciplinados. Y un día yo puse a Luciano como ejemplo. Y yo le dije, mire, este es un ejemplo de ser un discípulo. Entonces uno se me puso bravo. Y me dijo, no, pastor, entonces antes de ser misionero va a tener que hacer que hagamos el curso de policía. Porque ellos estaban así. Pero ese es un gran ejemplo de una persona que sirve, sirve bajo autoridad, sirve como hijo a padre. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque hay muchas personas que quieren ser maestros, pero no quieren ser discípulos. Yo le estoy enseñando a ustedes y estoy enseñando a muchos pastores, pero yo fui discípulo y yo estuve 12 años como misionero, 12 años sin tener el lugar principal. 12 años donde yo, por ejemplo, estaba en una iglesia inspirado, trabajando y todo eso, pero yo no era el pastor principal. Y entonces cuando estaba inspirado, cuando te da más inspiración, el pastor me decía, Eleazar, tienes que venirte porque vamos a mandar otra pareja y tú vas a hacer otra tarea. Y yo tenía que hacerlo. Y después me mandaban a otro lugar. Yo me acuerdo que yo fundé la primera iglesia bautista de Boconoito, aquí ya llegando a Barinas. Y un día yo tenía 15 jóvenes que le estaba enseñando a evangelizar. Y esos jóvenes animados, yo lo estaba preparando. Y yo llamé al pastor, era el pastor principal, y yo le dije, mire pastor, tengo 15 jóvenes que estoy preparando para evangelizar y esos jóvenes están muy animados y todo, y yo con ese ánimo, ¿sabe qué me dijo el pastor por teléfono? Eleazar, no te animes mucho ahí porque tú no vas a estar ahí. Y yo fundé la iglesia y de ahí tuve que salir a otro lugar.
Entonces, yo sé lo que es ser discípulo y el pastor que yo tuve era un hombre es un hombre muy estricto y yo sé lo que es ser discípulo. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ser discípulos y bueno, el Señor nos va a dar la oportunidad de ser maestro y enseñar a otros. Bueno, hay que ser discípulo y hay que hacer discípulos, ser hacedor de discípulos. Ya nosotros sabemos que en la Gran Comisión el imperativo no es ir, el imperativo es hacer discípulos. Como dice en alguna traducción, mientras van oyendo, hagan discípulos. Es decir, donde estén, donde vayan, hagan discípulos. Pero el imperativo, el mandamiento es hacer discípulos y nosotros tenemos que ser hacedores de discípulos. ¿Y por qué debemos hacer discípulos? Debemos hacer discípulos porque esa es la estrategia de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Esa no es mi estrategia, no es la estrategia suya, esa es la estrategia de Dios. El Señor, un día, ustedes recuerdan que Jesús un día vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús sintió compasión por ellas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se quedó llorando en un rinconcito porque las ovejas estaban desamparadas sin pastor? No, él tenía una estrategia y su estrategia fue llamar a 12 discípulos, entrenarlos a ellos y él sabía que a través de el hacer discípulos iba a alcanzar el mundo entero y a todas las generaciones, hasta usted y yo que hemos sido alcanzados en este tiempo, porque esa es la estrategia de Dios. Y nosotros tenemos que hacer discípulos, porque esa no es la estrategia de un hombre, esa es la estrategia de Dios para que el evangelio pueda llegar a todas las personas. Por eso, cuando Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga, hombre fiel, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros, como usted ve en ese segunda de Timoteo 2, 4 generaciones, pero esa no era la estrategia de Pablo, esa es la estrategia de Dios que Pablo entendió muy bien y que la puso en práctica y así tenemos que hacer nosotros. Debemos hacer discípulos porque nosotros podemos hacer discípulos porque la validez de la gran comisión depende de la autoridad de Dios. Nosotros debemos hacer discípulos, pero nosotros podemos hacer discípulos. Podemos hacer discípulos porque cuando el Señor dio la gran comisión, Él antes de decir, vayan y hagan discípulos, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque nosotros podemos hacer discípulos porque Él nos ha dado el poder para hacerlo, porque Él nos ha dado la autoridad para hacerlo, porque nosotros, yo entiendo como cuando el Señor le dijo a Moisés, vaya y dígale a Faraón que libere mi pueblo. Moisés le dijo, sí, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir decirle a Faraón, vayan a discípulos? Pero el Señor le dijo, yo soy el que te envío. Entonces, cuando el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, le estoy dando la autoridad y el poder para que ustedes vayan y hagan discípulos. Entonces, nosotros podemos hacerlo porque no estamos haciendo eso en nuestro propio nombre, sino que en el nombre del Señor. Y Él nos ha dado poder para testificar porque dice, recibiréis poder en Hechos 1:8 cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Podemos hacer discípulos mientras vamos, podemos hacer discípulos enseñando a otros lo que nos ha mandado el Señor. Porque Él dijo, vayan a discípulos, ¿cómo? Enséñenle todo lo que yo les he mandado. Y podemos hacer discípulos porque su presencia irá con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del día. Bueno, imagínense, ahí hay 22 consejos prácticos para el hacedor de discípulos. Ya no tenemos el tiempo para darle los 22 consejos, pero por lo menos yo puedo leerlo y le digo un solo pensamiento. Número 1, la persona que evangeliza a alguien es la más indicada para discipularla. Con la excepción de que usted
sea invitado para ser evangelizador en una marcha o en cualquier otro lugar donde usted no va a estar permanente. Número 2, sea paciente. Porque así como el Señor dice que el labrador para participar de los frutos debe esperar el precioso fruto de la tierra con paciencia, entonces hay que ser paciente. No va a recibir todos los frutos de una vez, algunos van a dar resultados, otros no, pero usted tiene que tener paciencia. 3, sea responsable. Eso, el hacer discípulos y las personas que Dios pone en nuestras manos, nosotros debemos tener cumplida responsabilidad delante de Dios. Tenga fe. Espere grandes cosas de Dios. No ahogue a las personas, no ponga su fe en las personas. Porque la gente, usted puede ahogar a las personas si usted tiene demasiada expectativa sobre ellos. Pero tenga fe en lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Invite y lleve a la iglesia a las personas que están discipulando. Mire, yo tengo una experiencia de unos americanos que fueron a Barquisimeto, cuando vino el hombre que fue a la NASA, Harold Finn, mucha gente creyó en el Señor. Pero entonces los pastores comenzaron a discipular a una gran cantidad de profesionales que recibieron al Señor. Pero no sé por qué ellos le daban la enseñanza y todo eso, pero entonces no le decían de qué iglesia era, no le invitaban a la iglesia, no hacían nada de eso, sino así como con mucho cuidado enseñando a la gente. Entonces, ya cuando pasó un año que ellos comenzaron a decirle, mire, yo soy pastor de tal iglesia y lo invitamos a la iglesia, ya casi todo el mundo estaba comprometido en otras iglesias. Entonces, si usted llega y se pone, no, voy a hablarle a la gente y todo eso y lo otro, no los voy a invitar a la iglesia porque los puedo correr. No, olvídese de eso, quítese de todos esos prejuicios de la cabeza. Si usted está discipulando a alguien, invítelo y llévelo a la iglesia. Aprenda de memoria la enseñanza que va a compartir y trate lo mejor posible. Yo le he enseñado a la gente, mire, el discipulado abra la Biblia. El libro se usa para que ellos hagan su autoestudio después. Trate de enseñar lo que va a enseñar con la Biblia abierta y el libro cerrado. Yo sé que usted va a decir, no, pero es que el pastor es porque lo escribió. Sí, yo sé, pero usted trate de hacer lo mismo. Mientras discipula, aproveche las oportunidades para evangelizar a los familiares y amigos. Eso es algo muy interesante. Cuando usted está discipulando a alguien, usted tiene que tener la visión de toda la familia. ¿Por qué? Porque, mire, yo he tenido la experiencia que estoy discipulando a una persona y esa persona, mientras la discipulaba a ella, tuve la oportunidad de evangelizar a sus familiares. Sus familiares los tengo en la iglesia y el que discipulé no. Entonces aprovechen las oportunidades de discipular a las demás personas de la familia. Aprenda a resolver problemas. Si usted le tiene miedo a los problemas y lo rasparon en matemática en el liceo y todo eso y lo otro, entonces no va a poder hacer nada. Problemas se van a presentar, dificultades se van a presentar y usted tiene que tener la capacidad de aprender a resolver las situaciones difíciles que se le presentan en el discipulado. Si quiere ver fruto, atienda a varias personas. Usted tiene un patio y usted va a sembrar, ¿qué hace? Usted siembra una matica de tomate, usted siembra una matica de pimentón, usted siembra mucho. Entonces, si usted quiere tener fruto en el discipulado, no disipule una sola persona. Yo sé que a veces los pastores dicen, gane uno, este año vamos a dedicarnos a uno. Yo no hago eso, porque usted se dedica un año a uno y muchas veces ese no le va a dar fruto y usted va a quedar frustrado. Y a veces usted le disipula a uno, entonces se le va para otro país y queda sin nada. Entonces, si usted quiere fruto, disipulea mucho. Unos se van a dar y otros no. No se limite, trabaje tiempo y fuera de tiempo. Mire, ustedes conocen a Carlos Rodríguez, el que fue director el pastor Carlos Rodríguez. Mire, él era supervisor de Supermercado Victoria y llegaba como a las 9 del trabajo, como a las 9. Yo lo discipulaba a él desde las 9:30 de la noche hasta las 11:30 de la noche.
noche. Entonces, si usted es puro horario de oficina, entonces hay gente que no puede ser horario de oficina. Hay gente que hay que discipularla en las noches. Hay gente que hay que discipularla a mediodía, pero no se limite. No se limite en tiempo y en lugar. Si la gente hay que discipularla, busque la manera de hacerlo, sea formal o informal. A veces uno puede discipular con una cita establecida y a veces puede discipular a la gente sin que la gente se dé cuenta también. Sea un buen ejemplo para los discípulos. No tenemos que decir mucho de él. Siempre que sea posible, realice los estudios en la casa de los nuevos creyentes. Yo sé que hay gente que le gusta puro discípulo en el templo, pero qué bonito es que uno pueda tener la oportunidad de entrar a las casas, que la gente le dé esa oportunidad para que usted haga discípulo en las casas donde la gente vive. Haga que el nuevo creyente lea la Biblia durante el estudio. Mira, hay mucha gente que póngale la Biblia en la mano, haga que ellos lean la Biblia. Hay gente muy supersticiosa todavía. Ellos piensan que si van a agarrar la Biblia se van a desmayar o les va a pasar algo. Entonces, póngale la Biblia, ayúdenlos a que ellos puedan leer la Biblia. Si no leen la Biblia durante el estudio que usted le va a dar, va a ser muy difícil que ellos lo hagan cuando estén solos. No abandone sus discípulos, conozca las necesidades de los nuevos creyentes, sea humilde, no haga o no demuestre ante el discípulo que usted es el sabio y el pecador, usted es el justo y el injusto. Entonces, usted en el discípulo hay que ponerse al nivel de la gente. Es mejor decir, que decir, yo te voy a enseñar todo lo que yo sé como discípulo. En todos estos 40 años que yo conozco al Señor, yo conozco mucho de Dios y yo te voy a enseñar. Mejor es decirle, vamos a aprender juntos, vamos a caminar juntos en el Señor. Entonces sea humilde, sea optimista, sirva en obediencia, demuestre interés genuino por la gente como lo hizo Timoteo y sea sufrido, o sea, esté dispuesto a cualquier sacrificio hasta que usted pueda lograr lo que Dios tiene para su vida. Lo último que está ahí es el modelo de Acarigua. Yo fui discípulo del pastor Manuel Gómez durante 12 años y casi 15 años como misionero. Y no era fácil. Yo tenía que estar a las 5 de la mañana en el templo todos los días. Y era todo el tiempo. De la mañana, nosotros teníamos que escribir todo lo que el pastor decía. Él predicaba y nosotros teníamos que escribir todo lo que él decía. Y dedicar el tiempo a orar. Y bueno, y él nos preparó. Y una cosa que nunca me olvido en el ministerio. Un día, él me dijo así: si usted no ve el ministerio como un todo, usted no va a salir adelante en la obra de Dios. Entonces, yo agradezco mucho que me hayan formado, que me hayan enseñado, que me hayan guiado a conocer al Señor, a aprender del Señor, a amar la palabra de Dios, a amar al Señor. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo y tratando de hacer con muchas personas en mi iglesia local y fuera de la iglesia local. Pero somos llamados a ser discípulos. Y ser discípulo, entonces están las dos cosas: ser y hacer discípulos. Bueno, que Dios los bendiga. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, añadir, complementar? Tienen la palabra. Ya pueden hablar ustedes. Ni uno. Cuando las exposiciones son malas, ni uno habla, ni uno pregunta, ni uno participa. Entendieron todo, no entendieron nada. Bueno, muchas gracias, Pastor Eleazar, por la enseñanza. ¿Está escuchando, no? ¿Está escuchando? Sí, escucha. Ajá, bueno, y gracias por
por darnos este libro que ha sido una herramienta valiosa para hacer discípulos, ser y hacer discípulos en el siglo XXI. Entonces es algo maravilloso y bueno, en mi ministerio siempre he hecho discípulos. Este fin de semana, este sábado se gradúan un grupo del CCDP, 3 hermanos y 6 hermanos de la licenciatura del MINS. Entonces yo estoy muy contento por eso, porque coincidieron los dos y bueno, y gloria a Dios, ¿no? Siempre he hecho discípulos y eso ha sido de bendición. Este tiempo que estuve fuera en Brasil, que estuvimos por exámenes médicos, pues bueno, estuve por fuera, la iglesia se mantuvo porque ya tengo personas maduras en la iglesia que se han hecho discípulos, se han capacitado, se han formado y tienen una visión. Entonces, yo le doy gracias a Dios. Apenas llegué, ellos me dijeron, bueno, tenemos varias personas para bautizar y bautizamos también. Entonces, la clave es obedecer al Señor en la gran comisión y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Y gracias por el libro de nuevo, porque ha sido de gran bendición para nuestra iglesia. Lo único es que dice personas maduras, tiene que decir discípulos fieles. Tengo muchos discípulos fieles que cumplen el gran mandamiento y la gran comisión. Eso. Sí, son discípulos fieles. Yo le doy gracias a Dios por eso. José Durán, que tiene la palabra. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, Pastor Bermúdez. Excelente exposición y me llama fuertemente a la reflexión. Hay que ser discípulos de Cristo. Y bueno, en su exposición mencionaba el testimonio de un policía. Dios me tiene en la policía aún activo. Y es interesante porque el discípulo tiene que aprender a sujetarse a las autoridades. La máxima autoridad es Cristo, la máxima autoridad es nuestro Señor. Y me hizo recordar en oportunidades porque Dios me ha hecho pasar en el área policial por muchas áreas. Pero recuerdo que estaba en un área de un grupo táctico y habíamos comenzado una célula y compartía con ellos el Evangelio de Cristo. Y de la noche a la mañana me cambiaron de allí. Y hermano, me molesté y me fui a pelear con el Señor, que como Él permitía que estaba predicando la palabra, que el grupo ya estaba dispuesto, que llegamos temprano antes de recibir la guardia a reunirnos, a orar, a leer la palabra de Dios. ¿Cómo permitía, Señor, que me cambiaran? Y el Señor me mandó a otra área. Y me mandó a un área de patrullaje. Trabajábamos un día de noche, un día de día y un día de noche. Y 2 días libres. Y resulta que en las guardias nocturnas, el jefe de grupo a las 2 de la mañana llamaba a la unidad donde yo estaba. Y a las 2 de la mañana yo me trasladaba a donde él me llamaba y encontraba una media luna de 8, 10 patrullas esperando que yo llegara. Y ellos simplemente me decían, queremos que nos hables de Dios. Háblanos de su palabra. Y comenzaba pues a darle testimonio a la palabra de Dios allí. Hasta alrededor de las 4 o 5 de la mañana, cuando volvíamos nuevamente al área de patrullaje, pues ya las personas empezaban a salir a su trabajo. Y estando en ese servicio, verdaderamente pude escuchar a Dios hablarme y decirme, ellos también tienen el derecho de conocer de mi palabra. Aprendí a sujetarme entonces a Dios y entender que todos los cambios que sufro o que me toca vivir en la policía, Dios los hace con propósitos. La gloria es para Dios, verdaderamente que el Señor nos ayude a ser discípulos, porque si no somos discípulos, ¿cómo vamos a ser discípulos? Si no obedecemos nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a otros a obedecer lo que Dios nos ha mandado? Que Dios nos siga ayudando y el Señor siga llevando cumpliendo este propósito que tiene en estos tiempos con este discipulado que estamos desarrollando en este tiempo, amado hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar.
Gracias al pastor Carlos Pachano y al hermano José Durán por esta participación. ¿Hay alguien más o entramos de una vez al otro tema? Ok, yo creo que podemos entrar de una vez al otro tema, llamados a ser maestros, y tenemos con nosotros a la hermana Marisela de Otache, que ella va a tener la presentación de ese tema para todos nosotros. Hola, buenas noches, hermanos. No sé cómo es la cuestión para compartir la pantalla aquí. El pastor César Luzardo nos ayuda con eso. ¿Cómo es la cosa? Él va a exponer las láminas. Sí, sí, él Tú puede puedes, poner tú puedes colocar, hermana Marisela, donde dice compartir pantalla, abajo en tu computadora. Le das allí y te va a llevar al escritorio. Ok, estamos en eso ahorita. Ah, porque la pusiste de coanfitriona. Correcto. Sí, sí. Sí. Ah, Si ya está viendo, hermana, tienes que está esperar que bien así. continúe abriendo. Pueden ver ya. Así. Ujú. Ujú. ¿Pueden escucharme, hermanos? Sí, hermana Marisela, ya la escuchamos y estamos viendo su pantalla también. Sí, hermana. Muchas gracias. Hermanos, quiero darle muchas gracias por la oportunidad que ustedes me están dando de poder compartir con ustedes una de estas lecciones del discipulado. Y que cada vez más, como sería comprendiendo la que creías y que está que cuando su dije, yo soy maestra, va bien la cosa, puedo hacer, pero entonces la ideando me di cuenta que no había que ser necesario ser siempre más, dice, Sí, la hermana creo que está teniendo problemas con el internet. Vamos a ver si puede nuevamente conectarse. César, una pregunta. ¿Tú tienes las láminas de la hermana Marisela? Sí, sí. Porque pudieras tú ponerle las láminas y ella habla para que no la fuerza que hace no le tumbe con tanta facilidad el internet, no se lo debilite más. disculpe, ¿qué me dice? ¿Que cierre las láminas? No, espere ahí que el hermano César le diga. Ok, no la cierro pues. Que la carga en una y se cae la conexión. Hermana Marisela, si quieres sigues otra vez y se te cae, yo puedo colocar las láminas tuyas por aquí. ¿Continúo entonces? Sí, hermana. Muy bien. Muy bien, entonces el llamado es a ser maestros, entendiendo el llamado de Dios y como entendiendo el llamado de Dios forma parte de este discipulado que estamos haciendo, ser y hacer discípulos en el siglo XXI. Entendiendo el llamado de Dios es el tercer libro. Ahora bien, creo que de este libro, a mi entender,
llamados a ser adoradores, a ser sacerdotes, a ser llamados a ser nueve. Eleazar, creo que volvió a salir. Voy a colocar las láminas yo para ver si se le hace mejor a la hermana. Sí, hazlo. Bueno, si les parece, hermanos, como me habían... Que ellos compartan las láminas. Cierro mis láminas. Sí, hermana, cierre su lámina que el pastor César lo va a colocar. Para Sí, que... está viendo la pantalla de él, te está proyectando, sigue hablando. Sigo hablando. Ujú. Sí, hermana, lo único que cuando quieras decirme, me dice, pasa la lámina y yo paso lo que tú quieras decir. Ok, voy a la tercera lámina. Llamados a ser maestros, entendiendo el llamado de Dios. La segunda lámina es que forma parte del discipulado que estamos haciendo, entendiendo el llamado de Dios. El libro señalaba que el índice es quizás una de las mejores páginas, a mi entender, llamados a ser miembros, adoradores, sacerdotes, visitadores, amigos, siervos, evangelizadores, discípulos, maestros, misioneros, mayordomos. Ciertamente, los versículos que maneja cada una de las lecciones para destacarnos porque somos llamados a ser miembros, llamados a ser adoradores, llamados a ser sacerdotes, son versículos que uno ha manejado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Nos está llamando a que seamos adoradores. Y ese versículo yo lo he usado muchas veces. O varios versículos. Lema, venga. Y de esta manera, el que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. Y el que quiera ser mayor debe hacerse de servidor, nos llama. Pero yo, durante añazos enormes, siempre asocié el llamado al sagrado ministerio, a ser misionero, pastor, evangelizador, no a ser maestro, pese a que el llamado a ser de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, en el mismo dice, enseñándoles. Vamos a la lámina siguiente. Ajá. Fíjense. Coloqué llamados a enseñar. En el Antiguo Testamento tenemos un versículo clave y sumamente tradicional, que es cuando dice que las palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, a tus hijos y a tus nietos. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo específicamente dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La NBI dice, enseñándoles a obedecer. Cuando Él señala que debemos ir por todo el mundo, a ser discípulos, enseñándoles, es muy singular que no haya dicho que hiciéramos discípulos, por ejemplo, con grandes portentos, haciendo milagros, sino hagan discípulos enseñando. La enseñanza transmite cultura, modos de hacer, conocimiento, amor a la sabiduría. La enseñanza enseña modo de hacer. La enseñanza enseña línea de pensamiento. Y si no, recuerde usted cómo han sido en Venezuela particularmente las escuelas privadas, pero las escuelas que llaman confesionales, San Agustín, Santa Teresita, La Consolación, San José de Tarbes, todas esas son escuelas confesionales. La Iglesia Católica sí ha entendido la importancia de la enseñanza, al extremo que inclusive cuando sus estudiantes se van a graduar de bachillerato,
si ellos detectan si el muchacho va a la iglesia, no va a la iglesia, si se ha bautizado o no. Y hay iglesias, las que son particularmente confesionales, previo al grado de bachiller, los bautiza. O sea, los amigos católicos sí han entendido la importancia de la enseñanza. Fíjese, la enseñanza, todo el tiempo estamos enseñando. Usted es creyente, usted es distinto, usted lleva una vida diferente en su trabajo, en su vecindario, en su contexto. Y lo que tú hagas, siempre estás enseñando. Si dices que eres cristiano y no vas a tu iglesia, o dices que eres cristiano y la manera como te comportas, o la manera como tratas a los hijos, o la manera como tratas a tus padres, todo el tiempo estás enseñando. Ahora, esa enseñanza espontánea no tiene control, en el sentido de que tú dices, bueno, yo no se lo dije, eso fue lo que ellos aprendieron. Sin embargo, yo puedo hacer que la enseñanza sea intencionada, direccionada, cerrada, motivada, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Una enseñanza que tenga propósito. Yo no tengo libertad de cátedra, yo tengo que enseñar la palabra, el contenido único, tengo que enseñarles a discernir, tengo que enseñarles a asimilar esa palabra. Fíjense ustedes, en educación se señala una cuestión que llaman funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores, entre ellas, el educador secular señala que están el manejo del lenguaje, hablar, escribir, la noción de lo espiritual, y tener conocimiento de que Dios existe y adorarle, solo ocurre a través de la enseñanza intencional. Solo ocurre a través de la enseñanza con la intervención de un adulto. Entonces, si yo quiero que mi hijo aprenda el lenguaje y la noción de lo espiritual, fíjate que yo lo estoy hablando en el término secular, noción de lo espiritual. Pero si yo quiero que mi hijo tenga noción de Dios, tengo que hacerlo dentro de un proceso de enseñanza intencional. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Vayan, hagan discípulos, enseñándoles. En la Biblia del 60 dice enseñándoles que guarden todas las cosas. NBI creo que tiene una de las mejores versiones cuando dice enseñándoles a obedecer. Enseñándoles, puedo yo enseñar contenido. De hecho, usted aprende contenido en todas partes. En la televisión, en el periódico, lo que le dicen las personas, la información que le dan en tu trabajo. Sin embargo, obedecer involucra la voluntad de las personas. Y para yo enseñar a obedecer, yo tengo que llegarle al niño, al joven, a que ame aquello que está haciendo, ame a su Señor, entienda la importancia de conocer al Señor Jesucristo y en gratitud yo le obedezco. De manera que la enseñanza a obedecer es más allá que la mera enseñanza que puede dar un docente cuando enseña contenido, enseña matemáticas en la clase. Yo puedo llevar a una enseñanza que es superior cuando yo le llevo a la persona a que obedezca porque ama todo eso que yo le estoy enseñando. De manera que el Señor Jesucristo fue bien claro al señalar, enseñándoles a obedecer. Y por lo que nos están señalando estos pedagogos seculares, ellos me están diciendo a mí que no va a adquirir el niño esas cosas, sino de modo intencional. No sé si ustedes supieron de alguna vez de niños que llamaban niños lobo. Niñitos que por alguna circunstancia se perdieron en la selva. Eso ocurrió en particular en la Segunda Guerra Mundial. Se escondían en la selva para protegerse y luego se extraviaron. Y algunos de ellos que fueron criados por lobos, luego los rescataron y el niñito por imitación gruñía, agredía, sabía comer. Pero al sacarlos de allí, al rescatarlos y traerlos al mundo civilizado, es entonces cuando ellos adquirieron el lenguaje. El lenguaje
Es una de las funciones que se adquieren únicamente a través de la enseñanza intencional. Y el Señor Jesucristo lo hizo así. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles. De manera que el llamado no solamente es a la labor pastoral, sino también a la enseñanza. Lámina siguiente. Lámina siguiente. Okay. Es que es el que está compartiendo. Es el que te lo va a pasar. Lámina siguiente. Bien, Dios nos llama a que le sirvamos con amor. Cuando Él me llama para que yo le sirva, para que no solamente yo, ay, tengo una vida eterna, soy chévere, soy perdonado. Y en ese aprendizaje que yo señala como lección quedar con el aprendizaje. Yo debo darle enseñanza a otro. Y en la gran comisión, cuando dice dentro de la misma orden, ¿bien? ¿Me están escuchando todavía? Sí, sí, te escuchamos, Marisela. Muy bien, muy bien. Bueno, si ustedes están viendo las láminas, yo no las estoy viendo ahorita, pero creo que mientras la asistencia técnica nos está llegando, podemos recordar hasta que nosotros viendo la lámina, pero podemos seguir avanzando, hermano. Él aspira que esto que nosotros tenemos lo llevemos a otros, que no me quede con el conocimiento. Y por eso de lámina 6, él nos está llamando para que seamos maestros. Debe ser un maestro. Cuando él dice, hagan discípulos, está diciendo que sean todos discípulos de todas las naciones, pero también está diciendo que hagan discípulos todos ustedes. De que todo cristiano debe compartir con los demás. Este nos ha enseñado. Lámina 7. Tuki. Ahí mismo. Pic. Ajá. No debemos presentar excusas delante del Señor. Quizás usted ya conoce hermanos que tienen varios años en la iglesia, han oído, son consecuentes, vienen a todo, escuchan los sermones, vienen a la escuela dominical, pero entonces cuando les llama, tú dices, mire, ven y comparte esto, ellos sienten que, oye, no, yo no enseño igual que usted, yo no me sé la lección, yo no estoy preparado, y sienten efectivamente las mismas excusas que presentó Moisés, pueden ser las excusas que presente la persona, siente que no tiene condiciones, que no está preparado, pero verdaderamente esa experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros en haber conocido al Señor, eso es inigualable, de manera que usted puede decírselo a otros. En este discipulado estamos viendo, por ejemplo, y nos lo acaba de recordar el hermano Eleazar, aprenda eso que va a comunicar. Apréndelo. Mi papá tiene 90 años en este momento y él tiene una costumbre, un hábito desde hace varios años. Y él ha estudiado toda la vida. Y ahorita que dice, bueno, yo no sé cuánto tiempo me queda, ya llevo 90 años y él es un hombre muy saludable, pero él se aprende un versículo. Siempre está
aprendiendo un versículo. Entonces, él suele salir a trotar y él ya sabe que él va a hablar de ese versículo con los muchachos. Los muchachos son de la edad de él. Y siempre corren y luego en el momento del descanso, cuando hacen estiramiento y tal, utiliza el versículo que está aprendiendo para compartir siempre el evangelio. No hay manera, hermanos, esa experiencia que hemos tenido nosotros no podemos esconderla porque es única. Solo en nosotros la hemos vivido y la podemos compartir. Vamos a la lámina 8. En la lámina 8, que no dice exactamente cómo está presentado en la lección, pero quiero resaltarle. En la lección nos llaman a 2 ejemplos. Un primer ejemplo lo dice Pablo a Timoteo. Llamado de Pablo a Timoteo, predica la palabra y que instes a con toda paciencia y Timoteo 4, que debemos enseñar a todas las personas hasta que adquieran y servirle hasta las capacidades y oportunidades individuales se lo permiten. Estos 2 ejemplos nosotros lo podemos tomar como para destacar. Hoy en día, en educación, que es la área donde yo he trabajado años, usted ve que siempre te traen técnicas nuevas, cosas nuevas de cómo analizar y siempre te muestran que por lo menos lo que señalo allí, elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí, yo tengo en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje, los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, haré una mejor clase, un mejor intercambio con los estudiantes. No es solo como él aprende, sino como yo aprendo, y como yo aprendo suelo enseñar, y si yo tomo en cuenta estas cosas, la clase queda mejor. Ah, bueno, esto que estamos viendo en este siglo, el Señor Jesucristo lo dijo hace tiempo en su palabra, y tomo estos 2 ejemplos para que veamos que es así. Fíjese, ¿cuáles son esos elementos del proceso de aprendizaje según los pedagogos? Ellos hablan del maestro, del momento, quiénes son los estudiantes, cuál es el contenido, los objetivos, meta, método, la dotación con la que cuento para dar la clase. Y todo eso lo tomó en cuenta el Señor Jesús. Por ejemplo, en el caso de el maestro, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta, o sea, el maestro es el propio discípulo. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuál es el momento de enseñanza-aprendizaje? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Quiénes son mis estudiantes? Todas las personas. ¿Qué voy a enseñar? La palabra de Dios. ¿Y cuál es mi objetivo a la hora de yo enseñar? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tengo la medida de lo que yo quiero lograr. ¿Y cuál es la meta? Lo que yo finalmente aspiro a lograr. Que adquiera el compromiso de obedecer al Señor y bautizarse y servirle. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es mi método? Predica, insta, redarguye, reprende, exhorta. De cualquier manera, hazlo y enseña la palabra. ¿Y con qué elementos voy yo a enseñar? Con las capacidades y oportunidades individuales que me lo permitan hacer. De manera que cuando el hombre pretende ser novedoso, en particular en lo relativo a la enseñanza de cómo enseñar para que sea novedoso, ya el Señor Jesucristo lo tuvo en cuenta en las muchas maneras como nos insta en la palabra a enseñar. Lámina 9. La lámina 9, a ver, esa fue la lámina que cuando yo leí mi lección, yo dije, Marisela, le pidieron una lección. Muy bien, no queremos maestros de aula. Ah, caramba. Muy bien. Muy bien, pero no queremos maestros de aula que preparan la clase, chévere, bonita, muy buena, pero no se conoce a los estudiantes, no tiene contacto con ellos fuera del aula, no soy responsable de ellos, vine de mi clase y ya. Pero y llego entonces con eso a ser como los hebreos, que después de mucho tiempo tengo necesidad de que me vuelvan a enseñar. Enseñarme cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No queremos un maestro que voy al aula, enseño mi clase, listo, y ya. No, sino un maestro que conozca a los alumnos, que sepa quiénes son ellos,
un ambiente familiar de manera que ellos se expresen y muestren cuáles son sus problemas y lo podamos ayudar a interceder por ellos en oración, visitarlos en sus hogares, conocerlos, orar por ellos, ser como Jesús, quien andaba, comía, oraba, predicaba, lloraba, se gozaba con ellos, todo el tiempo estaba con los discípulos, por eso lograba que ellos tuvieran esa confianza con él, a contarle, intercambiar con él. De manera que, lámina 10, no queremos maestros de aula, decía la lámina anterior. ¿Cómo queremos que sean los maestros? Bueno, tenemos a Jesús como nuestro máximo ejemplo y vemos cualidades de Jesús como maestro. En principio, Jesús practicaba las artes literarias porque él leía, él no es, bueno, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, yo me las sé todas. No, él se comportó como su contexto cultural. Él fue llamado en la sinagoga y él sabía leer. Él fue levantado como un niño judío. Por cierto, el pueblo judío tiene una particularidad con respecto de muchos otros pueblos en esa época, y es que en esa época se enseñaba a los sacerdotes. En cambio, el pueblo judío tiene esta distinción con respecto a los demás pueblos, que fue la que le dio Dios a Moisés en el Deuteronomio, se lo dio al pueblo, y está reseñado en el libro de Deuteronomio, cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, y más adelante cuando va mostrando los castigos, cuando, por ejemplo, un hijo borracho, preséntalo y para que lo apedreen. Creo que la intención verdadera del Señor no es apedrear, sino lo que viene después, para que vean y aprendan a temer. Que temamos, que sepamos que el Señor dice la verdad. De manera que el pueblo hebreo es singularmente formado, todo el mundo, no solamente la casta sacerdotal. Y Jesús, como él era uno de a pie, él no se distinguió, él era una persona, hijo de su papá, él era carpintero y sin embargo era un señor que él sabía leer en la sinagoga. Él iba normalmente allá y su comportamiento daba como para que leyera en la sinagoga. En el evento de la mujer adúltera estaba escribiendo en el piso. En el evento de la cruz habló. Elí, Elí, lama sabactani. Él se expresaba en el idioma vernáculo arameo y en el idioma de los patriarcas. Él mismo fue un maestro por excelencia. Él estaba familiarizado con las tradiciones. Recordemos el sermón de la montaña. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero el que yo les digo, el que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo les digo, no matarás, pero el que se enoja contra su hermano es culpable. Él da referencia de que tiene conocimiento de la palabra y con respecto de ella da la nueva enseñanza. Jesús tenía una comprensión tan profunda de la naturaleza humana que ayudó a discernir los sentimientos y los pensamientos de las personas. Recuerden el encuentro que él tuvo con Natanael. Aquí viene un hombre. Se me olvidó. Le mandé a recordar. Se me olvidó cómo fue que dijo Natanael. Eso está en Juan. Que el mismo Natanael dijo, ¿y usted cómo me conoce a mí? Juan 1:47. En un hombre en el cual no hay engaño. Juan 1:47. Él conocía a las personas y dice, cuando vio Jesús a Natanael que se acercaba a él, dijo, aquí hay un hombre verdadero israelita en quien no hay engaño. Conoce el corazón de la gente. Más adelante dice, no tenía necesidad que nadie le contara a nadie por nada porque conocía a todas las personas. Eso es un versículo de los más retadores que tiene el Señor. No hay manera de que nosotros estemos con disimulos delante del Señor. Él nos conoce bien. Conoce no solamente la ley y los profetas, conoce a la gente. Enseñaba con autoridad. Y él mismo, él es la verdad. Él es maestro. Y él es nuestro reto, nuestro ejemplo a seguir. Lámina siguiente, por favor, lámina 11. Propósito de Jesús al enseñar. Voy a leerlo.
formar ideales correctos, fijar convicciones firmes, que las personas se conviertan a Dios, se relacionen unos con otros, hacer frente a los problemas de la vida, formar un carácter maduro, prepararse para el servicio. Lámina siguiente, 12. Logros de Jesús. Los emocionó, les dio fundamentos, los transformó, los liberó. Con mucho respeto, con estos escritores, yo vuelvo a lo que les señalaba al principio. La enseñanza es el mecanismo que se tiene para transmitir cultura, para modos de hacer, modos de pensar, que la persona ame, no solamente sea un robot que hace las cosas, sino que ame. Yo conozco a mi Señor, y porque le conozco, le amo, y porque le amo, lo obedezco. O sea, yo voy más allá de un mero cumplimiento de cosas. Él dijo por allá que conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Y como señalaba Pablo a los colosenses, que conozcamos el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Si es verdad, el Señor Jesucristo nos emocionó, nos dio fundamento, nos transformó, nos liberó. Pero en su enseñanza, Él quiere formar un nuevo pueblo, un pueblo nuevo, una iglesia que estemos preparados para recibirlo, una que sean santas, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Todo un proceso de transformación aspira el Señor lograr al enseñar. Versículo 13, lámina 13, por favor. Señala, en esta lección está el compromiso nuestro de enseñar. Nos trae aquí el ejemplo de Walt, un señor mayor que tomó a varios niños y les enseñaba la escuela dominical. Uno de estos niños es Howard, quien señala esta experiencia en el libro Enseñando para Cambiar Vidas. Esta es una oportunidad, enseñar a otros la misma lección de la escuela bíblica dominical. Esta referencia tenemos varias, yo conozco una, Rosita de Mejías, quien fuera la segunda esposa de Ramón Mejías, estando en Barquisimeto. Ellos fueron pastores de la primera iglesia. Lo cierto es que cuando ella era maestra de escuela dominical, ella fue maestra mía, mi abuela. Ella se dio cuenta que la familia de nuestra muy amada hermana Astrid, quien es ahora esposa de Alirio Eustache, esa señora tenía un montón de niñitos. Y mi abuela se dio cuenta de que esta señora no podía ir a la iglesia, tenía demasiados niñitos. ¿Cómo pagaba el pasaje? Entonces, todos los domingos, después que ella daba su lección, iba a la iglesia, llegaba a la casa, almorzaba y en la tarde volvía a la casa de Astrid, siendo Astrid una niña, y les volvía a dar la lección de la escuela bíblica dominical. O sea que tenemos el ejemplo aquí del hombre llamado Walt, pero también tenemos ejemplos venezolanos que han tomado el reto, como el que asumió Walt, de enseñar a los pecadores el camino del Señor. Sí, tenemos ejemplos venezolanos como ese, y que nosotros también debiéramos seguir. Por lo tanto, nos señalan aquí como enseñar a la palabra de Abraham en el tiempo devocional con la familia, a los nuevos creyentes para ser discipulados, grupos pequeños, organizaciones auxiliares. Hay muchas oportunidades de enseñar la palabra. Bueno, no sé qué hora tengo, si ya se me acabó el tiempo. Yo recuerdo que durante mucho tiempo, en muchas oportunidades, al dar la clase, hubo la oportunidad de darle a los estudiantes un momento de testimonio para que ellos supieran del Evangelio. Pero cuando tuve cargo directivo, ya no tuve más aula. Es cuando yo ceso la labor en el aula en el año 2010. Ahora bien, en aquella época
yo todavía tenía la oportunidad y siempre procuré tener una Biblia. De modo que siempre el estudiante quiere ir a hablar con cambiar de carrera porque peleó con otro estudiante y quiere resolver el problema, porque tiene tiempo fuera y quiere volver, que se quiere graduar. Tengo que hablar con usted. Es una manera buenísima porque cuando el estudiante viene a hablar, uno busca resolver ese problema y en muchísimas oportunidades era, ok, tu problema es cambiar de turno. No, mira, tomo tu nombre, cómo vamos a cambiarte de turno y tal, pero tu problema es este otro, y hablarle de Evangelio. Aprovechar la oportunidad, vengo a hablar con usted, ajá, muy bien, venga que vamos a hablar. Recuerdo una muchacha de nombre Elvira, ella venía raspadísima, ya la habían raspado como 5 veces, ella quería que yo le perdonara las prelaciones. Y venía, pero llorando. Quería, yo no quiero abandonar, yo no quiero perder la carrera, yo no quiero. Pero quería que le perdonara para ella sacar las materias, no se podía graduar. Yo no podía hacer eso. Pero aproveché y tomé con ella, venga, mira, tu problema tú crees que es matemática. No, tu problema es este otro. Y le presenté el Evangelio. Y son de esas agradables oportunidades en las que tú tienes de que en ese momento que tú le predicas a la persona, acepta al Señor allí. Oportunidades de enseñar verdaderamente son muchas y que el Señor nos dé compromiso para asumirlas. Versículo, lámina 14. Ok. La lección de hoy remata con la oportunidad de prepararnos el aporte de la Miami International Seminary, MINTS, donde se propone pues que esta es una opción para uno continuar su formación teológica y mejorar sus condiciones para enseñar. El escritor nos señala que este seminario trabaja en más de 60 países, tiene más de 13 años, en Venezuela viene trabajando desde el 2006, lleva más de 400 estudiantes en licenciatura al momento de la escritura del folleto. A cada estudiante se le pide que escriban, eso me parece buenísimo porque nosotros estamos siendo formados con estos escritos de uno de los estudiantes de este MINTS. Y así como está el MINTS, existen todos esos mecanismos que se han propuesto en seminario por extensión, seminario teológico, de manera que no tengamos una probadita de teología, sino que tengamos una preparación al máximo nivel para que cuando vayamos a nuestros estudiantes, pues le brindemos la mejor enseñanza de la palabra, la mejor enseñanza del mejor contenido, que es la palabra del Señor. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Gracias, hermana Marisela, por este tiempo tan especial y esta presentación tan especial que nos ha dado acerca de la enseñanza. Que bueno, realmente hemos sido edificados y bien centrados en lo que nosotros hemos sido llamados, en ese llamado que tenemos para enseñar. Cuando se presenta el ejemplo de ese anciano Wall, se habla el propósito de presentarlo es ver que era hasta un hombre que había llegado hasta 6º grado, pero un hombre que quizás no tenía una posición, o quizás no era el maestro de escuela dominical, pero que vio un muchacho por allá y él realmente respondió ese llamado de enseñar la palabra de Dios. Y como hicimos la parte de llamados a ser discípulos, llamados a ser maestros, uno de los maestros de la Biblia, uno de los maestros más reconocidos, este hombre que se llama Howard Hendricks, que creo que murió el año pasado. Y hemos aprendido mucho de él en uno de sus libros que se llama, ahí lo citamos,
¿cómo se llama el libro? Pasión por enseñar. Bueno, pero yo tengo muchos libros de este hombre, Howard Hendry, pero de esos 13 muchachos que él agarró, 11 llegaron a ser hombres que dedicaron su vida completa al Señor y fueron maestros de la palabra. Entonces, la idea es que nosotros entendamos que somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios, como el Señor lo dijo en la Gran Comisión, enseñen todas las cosas que Él les ha mandado. Y que nos quitemos tantas excusas que a veces nosotros tenemos, que no nos limitemos a que si no tenemos una posición, que a veces hay en iglesias la gente peleando por ser los maestros de escuela dominical, y si no soy maestro de escuela dominical no tengo oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Entonces va mucho más allá de una posición, y sino que realmente si entendemos ese llamado, de hecho en lo que enseñaron y lo que la hermana reafirmó, es que esa enseñanza, uno de los lugares principales era el hogar, era la familia, era con los hijos, con los nietos, con la familia, y nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Nosotros teníamos esta semana tuvimos un campamento de músicos, y uno de los exponentes, él decía, no me llamen maestro. Él es especialista tocando la guitarra y la batería, es un gran músico. Él decía, no me llame maestro, eso es algo, o sea, ese es un nivel demasiado alto, decía él, en ese sentido. Pero que no es un asunto que no es un asunto de título, sino no es un asunto de título, no es un asunto de posición, sino que en nuestro llamado de hacer discípulos del Señor está el llamado de aprender y el llamado de enseñar. Como Pablo dijo, yo lo que he recibido del Señor, eso le he enseñado a ustedes. Y a los que le enseñó, le digo, lo que les he enseñado a ustedes, ustedes enséñenselo a otros. Y así debe ser nuestra multiplicación, esa parte de la enseñanza. Ok, si alguien más quiere hacer algún aporte, pregunta, si quieren hacerle preguntas a la hermana Maricela, ella puede responder cualquiera de sus preguntas. Entonces, pueden hacerlo. Nadie pregunta. Ahí está el hermano Marco Baza, pastor Marco Baza. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bueno, quiero felicitar a la hermana Maricela, y ya la tenía identificada, y que tiene que ser colega por la pedagogía con que disertó el tema. Y esa es yo siempre he dicho que lo más importante, primero estaba lo de ser discípulo y luego de ser maestro. Como el Señor fue titulado el maestro, nosotros los educadores tenemos un compromiso con la sociedad y con las congregaciones de enseñar ese talento que tenemos allí, porque muchas veces tenemos en las congregaciones esos talentos, pero los tenemos allí guardados, y debemos de colocarlos a disposición del Señor, como decía la hermana y acaba de decir el hermano Eleazar, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol, de lo que hemos recibido, de eso también enseñamos. Y hay muchas necesidades en las congregaciones, y a veces no nos hemos detenido a jerarquizar tantas deficiencias que hay y todas las cosas que podemos allí utilizar para enseñar, para construir y formar no solamente
en un solo aspecto a los hermanos en las congregaciones, sino que también necesitan orientación en otras áreas que tenemos la capacidad para ayudar. Y le coloco 100% de puntuación a la exposición de la hermana, porque bien centrada en el tema y en la parte pedagógica también. Bueno, los educadores sabemos lo que es eso. Bendiciones, mi hermano, y para todos, adelante. Es bueno lo que la hermana afirmó también, como el hermano lo ha dicho, que una de las cosas que afirmó es que no es solamente la transmisión de contenido. Por eso me identifico también con la hermana cuando le prefiere o le gusta la versión, la traducción que dice enseñándole a obedecer, más allá que enseñar contenido. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más quiere participar? Yo, pastor, estos dos temas que se vieron hoy son muy interesantes, ¿no? Porque dice una, el ser discípulos y otra, enseñar, o sea, hacer discípulos, ser discípulos. Y uno primero tiene que aprender a caminar con el Señor, a vivir con Él, a estar con Él, y después Él lo manda a ser discípulos. Entonces, eso fue lo que hizo con los 12 apóstoles, y eso es lo que hace con uno. Primero uno aprende a andar en la vida con el Señor Jesús y después va a ser discípulo, algo que se relaciona mucho, ¿no? Entonces, por eso nosotros en nuestra iglesia debemos continuar con ese proceso de primero de llevar a las personas a ser discípulos de Cristo para que ellos puedan dar ese segundo paso de a ser discípulos. Gracias, Pastor Carlos. Tienen Josué y Carmen ahí para... Listo, para... listo. Bueno, agradecido a Dios por las dos presentaciones el día de hoy, y quería solamente una vez más pues reafirmar ese elemento, ¿no? De que al desafío de facilitar la enseñanza, hacerla accesible, alcanzable, a todas las personas. No complicarle el aprendizaje, no complicarle las verdades bíblicas a un especialista, por así decirlo, de la enseñanza, de la educación. Y nos ha permitido este tema con una tranquilidad, con una naturalidad que Sí, qué bueno, que a muy medio de los problemas que tenemos con nuestras conexiones, podemos seguir y hacer lo que podemos, que el Señor nos ayuda en eso. Y Josué estaba hablando precisamente de esa parte de, de la enseñanza, de no hacer las cosas tan complicadas. Yo recuerdo las mejores profesoras que tuve en el bachillerato fue la profesora de química en tercer año. Mira, todos los alumnos aprobaron el curso y casi sobre el más descalificado o los que salían aplazados en otras materias, ahí por lo menos estaban casi sobre 15, sobre 20. Y
Y no era una profesora que regaló nota. Fue una profesora que se dedicó a explicar de la manera más detallada y lo más sencillo, pero completo, todo el contenido que tenía. Entonces, de todas las profesoras que yo tuve, desde primero hasta quinto año, hasta el bachillerato, en la primaria y la secundaria, nunca se me olvida esa profesora. Porque enseñaba de una manera tan sencilla, o sea, hacía ver aquello que muchos lo presentan como algo tan complicado, ella lo hizo de la manera más sencilla que la gente pudiera entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino que la gente llegó a gustarle. Ella hizo que esa materia fuera algo agradable, algo que la gente quería participar. Y así es importante que nosotros lo hagamos también con la palabra de Dios. Ahí a veces encontramos personas que ellos lo primero que dicen, bueno, te voy a enseñar la palabra de Dios, pero mire, esto es muy difícil entenderlo. Esto es algo que es demasiado complicado, esto es muy fuerte, esto es una cosa muy misteriosa y no sé qué. Y entonces esto tiene unas verdades ocultas que es difícil descubrirla. Entonces ellos hacen pretender que es tan complicado entender la palabra de Dios. Eso uno. Y otros que lo hacen aburrido, que duermen a la gente y hacen que la gente, o sea, no despiertan ese interés que la gente pueda tener en la palabra del Señor. Y son cosas interesantes en la enseñanza. Ok, si alguien más quiere participar, le damos la oportunidad y así cerramos. Bueno. A ver, no veo a nadie. Ya estamos finalizando el tercer libro. Nos quedan solamente 2 lecciones para terminar el tercer libro y lo vamos a hacer el próximo jueves, que sería llamados a ser misioneros y llamados a ser mayordomos. Llamados a ser misioneros lo iba a hacer el pastor Nelson Batista de aquí de Lara. Creo que es así, César. Pero él ha tenido muchas complicaciones con el internet y no va a tener internet. Entonces, hay algunos de los participantes aquí que no tienen ninguna clase asignada que podría hacer ese llamado a ser misionero. Y que se identifica con el tema también. Yo no lo puedo dar todo. Tú, César. Pero si hay alguien a quien pudiéramos asignarle eso, sería bien. Está levantando la mano José Enrique Está Terán. levantando la mano. Sí. ¿Quiere hablar o que quiere que le asignen la de llamada a ser misionero? Sí, pastor, está bien. Bueno, ya está listo entonces, César, ¿me ayudas con eso? Hermano, prepare la lección entonces llamados a ser misioneros para el próximo jueves. Y llamados a ser mayordomos, ¿quién tenemos allí? César. En la llamada a ser mayordomo es Miguel Belisario. Miguel Belisario. Miguel ha estado conectado hace ese puesto. Sí, okay. pero hoy no estuvo. Está por aquí. Bueno, yo voy a estar con ellos aquí en Apure. Él es de aquí de Axagua. Entonces yo confirmo. Si acaso no, buscamos a alguien más que pueda compartir. Pero entonces vamos a prepararnos para el próximo jueves. Estamos en los preparativos para el campamento, ¿ok? Ya estos días va a salir el flyer, vamos a abrir las inscripciones para el campamento. Vaya preparándose usted con su familia y sus discípulos para participar en este tiempo tan especial. Entonces, ore al Señor, que el Señor le dé la provisión necesaria para hacerlo
El costo son $25 por persona. Entonces, pídale al Señor, yo creo que hay más de 25 días. Dígale al Señor que le dé $1 cada día y de aquí a septiembre completa los 25. Entonces, cuando usted vaya a orar, en vez de decir el pan nuestro de cada día, usted va a decir, dame el $1 de hoy para completar el dinero para el campamento. El $1 de cada día, dándolos hoy para que al final usted tenga para ir al campamento. Va a ser un tiempo muy especial porque nos hemos visto por Zoom, pero allá vamos a tener la oportunidad de compartir mucho, además de los 5 conferencistas brasileños que ya tienen su pasaje comprado y van a estar con nosotros, el contenido que vamos a tener. Vamos a tener buena música también, porque esos hermanos que estuvieron por su gloria están listos y preparados para acompañarnos y amenizar ese tiempo especial que vamos a tener allí. Y muchas otras cosas más que vamos a tener. Aquí a los hermanos de Apure ya le trajimos las franelas discipulación. Entonces, para el campamento. Y ore por nosotros, ore por los hermanos que vienen de Brasil, ore por nosotros, por todo el equipo de discipulación, por todo lo que se está preparando para ese tiempo. El campamento va a ser muy crucial en todo este proceso que estamos haciendo y que estamos desarrollando. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta para cerrar? Oren por nosotros. Mañana vamos a estar en el congreso aquí con los hermanos de Apure y el sábado vamos a estar en Amazonas. Entonces, oren por nosotros y seguimos adelante. Bueno, si tienen algo que preguntar, que decir, pueden hacerlo porque aquí yo ya tengo los hermanos que están haciendo el diplomado, que tenemos una reunión ahorita. Entonces, usted y ellos están aquí con nosotros escuchando. El próximo libro, bueno, esta semana voy a estar en Barquisimeto y voy a hacer algo. Ustedes saben que en cada libro yo he estado colocando todos los que han estado en discipulado. Entonces, ya aquí, para el cuarto libro no los voy a meter a todos. Para el cuarto libro voy a hacer una selección, porque ya algunos ya que perdieron la batalla, ya para qué lo vamos a anotar en el cuarto libro. ¿Me entiendes? Hay algunos que perdieron la batalla por el internet o por cualquier otra cosa. Entonces vamos a reducir el grupo a los que no se han rendido y a los que están constantes en lo que estamos haciendo. Yo sé que algunos han tenido alguna serie de dificultades o están escuchando las clases grabadas, están haciendo eso, pero yo voy a ver cuáles son las personas que vamos a inscribir, que vamos a anotar en el cuarto curso. Por supuesto, ustedes van a estar allí, pero estoy hablando de los otros que muchos han dejado de participar por muchas semanas y no están cumpliendo con las tareas. Más bien vamos a abrir otro grupo a comienzo de septiembre. Vamos a abrir otro grupo, entonces muchas personas que no pudieron hacerlo aquí, bueno, van a tener la oportunidad de inscribirse en el siguiente grupo. Pero vamos a seguir adelante. Ok, ¿tienen alguna pregunta?